La Navidad es un momento para disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos, bebiendo y comiendo junto al fuego de la chimenea, esperando con ilusión la llegada del Año Nuevo. Pero a mí me gusta más Halloween, así que hace unos días me metí en itch.io para buscar juegos de terror navideños. Me adentré en la sección de gratuitos, porque la cosa no está para gastar, y escogí los primeros 15 que encontré al ordenarlos de más a menos populares. Antes de enseñaros mis experiencias con estas maravillas, quiero aclarar que sé que estos juegos están hechos por muy poca gente, que algunos incluso han sido desarrollados por una sola persona, y que todos merecen un respeto por el simple hecho de existir. Eso no quita que vaya a dar mi opinión sincera sobre ellos, y que a veces esa opinión no sea buena. Prometo que todos los comentarios críticos que salgan de mi boca tendrán intención constructiva. Y sí, tengo la voz así porque estoy resfriado, tengo mocos y, bueno, pues a veces no puedo vocalizar muy bien, entonces está chunga la cosa, yo qué sé. Y ya no me enrollo más, disfrutad del vídeo. El primer juego es Don't Stay Awake, creado por un adolescente brasileño de 15 años llamado Gabriel, en el que nuestro objetivo es quedarnos despiertos la noche del 24 de diciembre para ver a Santa Claus haciendo su trabajo. Me resulta muy irónico que el juego que se llama No permanezcas despierto me obligue a permanecer despierto, pero bueno, la hipocresía. Sinceramente, me parece que está bastante bien si tenemos en cuenta quién lo ha hecho. La ambientación es decente, en la línea de la estética retro que está tan de moda ahora mismo. Sin embargo, los sustos que tiene son pobres y el final no tiene el impacto que se espera de uno de estos juegos. Si tuviera que destacar algo de Don't Stay Awake, es el momento en el que tenía clarísimo que debía esconderme, porque un Santa Claus armado con un hacha estaba destrozando la puerta de mi casa, pero me obligaron a hacer algo repetitivo y tosco para poder salvarme. El sentido de urgencia es tan grande que me puse nervioso y tenso y fallé al primer intento, así que creo que tiene bastante mérito. Esa misma mecánica, aplicada a un juego con mejor base, seguro que funcionaría muy bien. Dead Mall consiste en robar regalos de un centro comercial abandonado, meterlos en un coche y escapar. Tiene un sistema de puntuaciones que mide cuánto hemos robado y lo compara con las partidas de otros jugadores, aunque algo me dice que los que están en los puestos más altos han hecho trampas. Supuestamente, el centro comercial se genera proceduralmente, es decir, que cada partida es diferente. Después de jugar algunas partidas, puedo decir que sí cambia, pero no sé si se volverá repetitivo pronto o no, porque no le he dedicado el suficiente tiempo. El movimiento es fluido y placentero, y el apartado sonoro es simple y realista. La poca música que suena es diegética, o sea, que suena dentro del juego. Y cuando el villano te persigue, no hay ninguna canción tétrica que te avise. Esto provocó que la primera vez que morí no supiera cómo había muerto. Por lo que yo entiendo, el monstruo no aparece hasta que no metes algunos de los regalos en el coche, pero en el momento en el que aparece, te sigue todo el rato sin que puedas deshacerte de él. Coger regalos y meterlos en el carrito mientras el muñeco de nieve gigante te persigue da bastante ansiedad, y no es una experiencia que me haga demasiada ilusión. Mi sugerencia sería hacer el centro comercial mucho más grande y las apariciones del monstruo menos frecuentes. Meter más de un monstruo con sus respectivas mecánicas lo haría más variado y divertido. De todas formas, os recomiendo que lo probéis. Sleigh Bells es un survival horror inspirado en el cine slasher de los 80 y en los juegos de terror de la PlayStation 1. El objetivo es volver a casa mientras eres perseguido por un Santa Claus loco armado con un hacha, que ya es el segundo de este vídeo, que es, bueno, es una casualidad interesante. La idea del juego me gusta, pero la ejecución no está a la altura. Aunque la ambientación y el mapa están bien logrados, no llega a dar miedo en ningún momento. Es tan corto que no tiene tiempo de cocinar a fuego lento los distintos elementos de los que dispone para asustar. El final, encima, convierte el juego en un FPS en el que hay que acabar con la vida de Santa Claus con una pistola, lo que me parece la guinda del pastel. Como curiosidad, me encontré con un bug que hace que Santa Claus no pueda hacerte daño si te agachas. Supongo que será porque el dolor de espalda de cargar con los regalos le impide apuntar más abajo.
En Santi's Home, alguien llamado Santi con Y secuestra a tu hija en Navidad y tienes que preparar un regalo para él si quieres que te la devuelva. Por cómo está hecho, parece más un juego cómico que uno de terror. Santa Claus se asoma por las esquinas 20 veces de la misma manera. Pero claro, si la primera no te ha asustado, la última tampoco lo hará. Por el mensaje que aparece cuando lo terminas, imagino que tendrá múltiples finales, pero no me interesa lo más mínimo. Y para rematar, el susto del final es insultante. Una cosa es tener pocos recursos y otra muy diferente hacer esto. Ginger Dead trata sobre cómo una galleta de jengibre te secuestra en medio de la calle y te lleva a una casa donde tienes que encontrar una serie de objetos para poder escapar. Este es el juego más pesado de los 15, con 2 gigas en total, y no es el que mejor se ve. No obstante, aunque el inicio es pobre y el primer susto es súper gratuito, el juego no está tan mal. Al principio es un poco frustrante, porque la galleta asesina casi siempre está en la zona de la puerta y es complicado hacer las cosas necesarias para abrirla. Además, cada vez que te pilla, tienes que volver a coger todos los objetos y se vuelve repetitivo rápidamente. Pero hay algo en el diseño del juego que lo hace satisfactorio de completar. Si la casa fuera un poco más espaciosa para poder huir del monstruo con más facilidad, creo que mejoraría bastante, porque es tan estrecha que a veces que te vea el monstruo es muerte segura. Daddy's Christmas me sorprendió. El desarrollador dice que lo hizo en un par de fines de semana para asustar a su mujer, que ama el terror. Es corto, pero la historia me parece muy bien ejecutada y tanto la música como la estética son muy buenas. Eres un hombre que vuelve a casa para celebrar la primera Navidad desde que tu padre sufrió un accidente de naturaleza desconocida. Como hay un árbol caído en medio de la carretera, hay que caminar un poco por el bosque para llegar a nuestro destino. Al entrar en la casa, me comí todas las galletas porque el miedo me da hambre, y durante el resto del juego estuve en tensión. Otra cosa que me gustó del juego es el humor que tiene. Cuando encuentras a tu familia muerta en el sótano, hay tanta gente que podría armarse un ejército con el que conquistar Jerusalén. Luego, después de descubrir que tu padre ha matado a toda tu familia, el juego te invita a hablar con él y apelar a su humanidad. Obviamente, esto no funciona y nos toca salir corriendo, pero la intención es lo que cuenta. En Shelf Watcher, un elfo de Santa Claus te vigila para ver si te portas bien. Este es muy corto y sencillo, no llega ni a los 2 minutos. Lo único destacable es el susto final, que aunque tampoco es gran cosa, creo que está muy bien metido porque el juego te obliga a apagar la tele, que es la única fuente de luz de la habitación, antes de lanzarte al elfo a la cara. El tiempo que pasé a oscuras y sin saber qué estaba pasando me preparó muy bien para el susto, pero el susto en sí se quedó corto, una pena. Para presentar este juego, creo que lo mejor es que lea el mensaje que aparece cuando le das al botón de play. Juegas como un hombre llamado Luke que compró una pequeña cabaña en medio del bosque en California, Estados Unidos, para pasar más tiempo en la naturaleza. A Luke le encanta la naturaleza, los animales y salir de viaje. Solo tiene un hermano que vive en la ciudad y al que no ve desde hace mucho tiempo. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando él tenía 16 años. Es Nochebuena y te estás preparando para Navidad. Ese cambio de tono de normal a oscuro me parece muy gracioso, sobre todo teniendo en cuenta que me he pasado el juego y aún no sé qué tiene que ver la historia de Luke con todo lo demás. Decoras la casa, te vas a dormir y un ruido fuera de la cabaña te despierta en medio de la noche. Como es un juego de terror, decides levantarte de la cama y salir a investigar. Lo que encuentras es el trineo de Santa Claus y un reno muerto, y luego los árboles a tu alrededor empiezan a caerse. El final es tan flojo que no parece un final, y como me pareció tan cutre, no intenté sacar los otros 2 finales. Ese honor os lo dejo a vosotros. Este juego es muy bueno. Hay que preparar la leche y las galletas a Santa Claus mientras pasan cosas raras en la casa. Para lo corto que es, la música, los efectos de sonido y la oscuridad de la casa generan mucha tensión. Por desgracia, no aprovecha esa tensión porque no hay ningún susto decente cuando termina. Primero me saqué el final bueno porque no me comí la galleta ni abrí los regalos, pero como fue bastante normal, lo jugué otra vez para hacer todo lo contrario. El final malo es más tétrico, pero tampoco consigue asustar o dar miedo. Aún así, me gustaría ver qué hace este desarrollador en el futuro con más tiempo y ambición. En este también hay que dejar leche y galletas para Santa Claus, pero tus padres, en vez de estar en la cama, están atrapados en la carretera por una tormenta. A diferencia del anterior, que está bastante bien, este me enfada. Al principio, pensaba que la forma de contar la historia me parecía original y una buena idea, pero luego me di cuenta de que pasas más tiempo leyendo esos textos, que no se pueden saltar, que jugando al juego. Además, no hay terror de ningún tipo, y tanto la historia del juego como la voz de tu madre parecen hechos con IA.
Sweetheart, I'm so sorry. Your dad and I are stuck because of the storm. O lo ha hecho un niño o un adolescente, o no hay forma de justificarlo. Parece una broma, pero este me lo guardé junto a los otros en una carpeta de marcadores sin darme cuenta de que era una secuela del juego del elfo que he jugado antes. Esta vez, estás cuidando la casa de unos desconocidos y tienes que evitar romper las reglas del elfo del juego anterior. En los 10 minutos que dura, 5 veces más que el anterior, te das cuenta de que está más pulido y que aprovecha mejor los recursos del género. Pero creo que podría haber sido algo más. La casa es muy grande y está bien diseñada, pero la mayoría de las habitaciones solo sirven para albergar notas sin demasiado interés. Durando el doble, seguramente habría utilizado mucho mejor el potencial que tiene. En general, no da mucho miedo, pero el penúltimo susto no está mal metido. El último, para sorpresa de nadie, es igual de malo que el de la precuela. Ben's Toys es la peor tienda de juguetes del mundo. Nuestro protagonista es un padre que quiere comprar los regalos de sus hijos y se presenta allí a primera hora para que nadie se los quite. La jugabilidad está basada íntegramente en las físicas, como si fuera una demo técnica de un nuevo motor gráfico. Yo creo que el desarrollador descubrió que esto era posible y se obsesionó tanto con las físicas que se le olvidó hacer un juego de terror. El único enemigo que hay no da miedo y se teletransporta todo el rato, así que es bastante complicado que no te vea. Además, si te ve, te dispara y siempre acierta, aunque estés detrás de una cobertura. Este no hay por dónde cogerlo. La historia de este no la entiendo ni leyendo la descripción que ha puesto el creador en la página de itch.io, pero vamos, que a estas alturas me la puedo imaginar. Es muy corto, poco más de 2 minutos, así que parece mentira que no sea uno de los peores. La jugabilidad es muy básica, pero el único susto que hay, aunque me lo perdí, consiguió asustarme. Para mí, lo más triste de este juego es que creo que el diseño de Santa Claus daría miedo si se utilizara bien, pero solo aparece al final, y el juego termina tan bruscamente que parece un fallo de programación. Este es un remake de un juego anterior llamado I Cocked Santa Claus, que según el creador no representa la calidad actual de sus juegos. El objetivo consiste en preparar la casa para Navidad y no perder de vista la tele, pero esto último en realidad no se cumple, porque la tele no tiene una mecánica con la que podamos interactuar, solo sirve para contar el trasfondo del juego. Los gráficos son decentes, pero no entiendo muy bien la historia porque la narrativa es confusa. Lo que sí entiendo son los elementos de Analog Horror que mete con cazador para llamar la atención porque están de moda. Hay una sección con mucha oscuridad que da bastante miedo y termina con el mejor susto que he visto entre los 15 juegos. Luego pasa a ser soso y cutre, y el final parece hecho con prisa. Las animaciones son feas y como hay tanta luz, quedan fatal. Se podría decir que este juego tiene tanta luz como oscuridad. El destino ha querido que pruebe este juego. Tenía otro en la lista, pero lo borraron de la página, así que tuve que buscar uno nuevo para reemplazarlo. De todos los que vi, este me llamó especialmente la atención. La estética me gusta mucho y creo que es muy efectiva porque tiene un aire siniestro. La jugabilidad es muy sencilla, pero no le hace falta más. La música y los efectos de sonido, aunque sean de baja calidad a propósito, crean un ambiente tétrico y tenso que no he visto en ninguno de los otros 14 y que me recuerda a la serie Fears to Fathom. El juego utiliza una buena variedad de recursos para contar la historia, como la aparición de un cazador que está tan despistado como el propio protagonista y no sabe a qué se enfrenta. Lo malo es que algunos eventos que deberían dar miedo se repiten continuamente y terminan perdiendo la gracia. Yo saqué el final 1 y espero que sea el peor de todos, porque es muy cutre y flojo, sobre todo por el susto que lo cierra. Los otros dos seguramente sean mejores y os invito a descubrirlos, porque yo estoy cansado. Voy a dejar los enlaces de descarga de los juegos en la descripción, por si os sirve de recomendación, así es como yo los valoro. De probar alguno, los 5 primeros son bastante buenos para pasar el rato. De ahí para abajo es mejor buscar alternativas. Hasta la próxima y espero que paséis una feliz Navidad.